Diari, OK Diario, hauran de pagar 18.000 euros a Pablo Iglesias per difondre l'any 2016, poc abans de les eleccions, una notícia falsa sobre uns suposats comptes que tenia el paradís fiscal de les Granadines. El Suprem considera que el propi Inda va modificar les informacions d'un redactor per donar la informació per bona, ¿no? Así es. Yo creo que esta es una sentencia muy importante, no solo por tratarse de Pablo Iglesias y por el hecho de que en el año 2016 Podemos y Iglesias estaban sujetos a una salvaje investigación de la policía, no de las cloacas, de la policía, que se convirtió en una cloaca. Una cosa es las cloacas de la policía y otra cosa es la policía convertida en cloaca, en el sentido que se puso al servicio del PP. Y eso fue lo que pasó, fue una policía pepera. En el año 2016 es cuando aparece OK Diario. OK Diario aparece, según yo ya dije, hice declaraciones en ese sentido, como un medio para combatir a Podemos. Porque en ese momento Podemos tenía mucha fuerza, llegó a ser la primera, en intención de voto, la primera fuerza política. Y entonces había un interés del establishment policial y del establishment pepero de acabar con Podemos por cualquier medio. Y ahí se puso en marcha Villarejo y se pusieron en marcha muchísimas operaciones. Entonces, en ese momento, eso es en mayo del 2016, el 6, 7 y 8 de mayo del 2016, el diario de Inda, hacía muy poco tiempo que salía a la calle, y esta es una de sus grandes primicias. Es una de las grandes primicias. Y la primicia es que el gobierno de Maduro pagó $272.000 a Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. Esto es lo que saca Inda en OK Diario, el día 6, 7, 8, 3 artículos y bien. Entonces, Pablo Iglesias presentó una demanda, presentó un recurso contra esa demanda y la Audiencia Nacional le cerró las puertas. La importancia de esta sentencia, Marc, es que es un recurso extraordinario de casación. Es un recurso extraordinario porque las dos otras instancias le negaron los argumentos a Pablo Iglesias. Uh-huh. 2 instancias de la Audiencia Provincial de Madrid se la negaron. Y este recurso, que realmente tenía la pinta de ser un viaje a ninguna parte, resulta que ha triunfado. Y el argumento de los, como usted decía, de los magistrados de la sala de la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo, es que, a diferencia de lo que decían los tribunales que desestimaron las demandas, la información fue inveraz y sus fuentes no eran fiables. Se mete en ese tema y dice, con el testimonio del redactor, que una cosa fue lo que redactó el periodista que hizo la noticia y otra cosa que lo que hizo Inda, que le cambió la versión y quitó todas las cautelas y lo dio como un hecho. Y esto es una cosa que la sentencia destaca. Esa diferencia hace que la diligencia que normalmente se exige a un periodista, que es ir a una fuente, averiguar... Sí. La nostra feina habitual, sí. No puede ser invocada aquí para justificar la información y darle la razón a Inda y a OK Diario. Porque en el medio lo que ha habido es que el director del medio modificó la información original. Uh-huh. Para calumniar a Iglesias. Totalment. En la compareixença a la Comissió d'Investigació del cas Koldo al Senat, a petició del PP, l'exnúmero 3 del PSOE manté que la justícia l'està perseguint com a resposta al seu paper de mediador entre els socialistes i Junts, i per haver estat un dels artífecs de la llei d'amnistia. Els àudios de Koldo García que l'incriminen diu que són falsos. Vostè també pensa que darrere d'aquest cas hi ha, com assegura Cerdán, les clavegueres de l'Estat, o com ho veu? Bueno, yo lo que creo es que la UCO se ha convertido en un doble poder y que está haciendo investigaciones prospectivas. En el caso de Ábalos y de Koldo está muy claro que hay elementos contra ellos y basta ver lo que está haciendo Koldo y basta ver lo que está haciendo Ábalos, aunque están ingresados en prisión, han grabado una serie de vídeos con OK Diario, por ejemplo,
que hablaremos ahora de Coidiario, porque Pablo Iglesias le acaba de ganar una batalla muy importante a Eduardo Inda y a Coidiario. Ahora lo comentamos en un minutito antes de terminar el programa. Pero lo importante es que, digamos, ellos están trabajando con pasta, digamos, han enlatado, han grabado una serie de entrevistas antes de entrar en prisión, porque sabían que no iban a interesar en prisión, y están contando, en fin, cosas que no tienen ninguna relevancia, en mi opinión, pero le están dando bombo y le están haciendo de teloneros a todo el procedimiento, que yo creo que es un procedimiento absolutamente inflado. Que Ábalos y Koldo evidentemente han tenido corruptelas, que Ábalos, Aldama, este empresario corruptor, que se ha reconocido haber cometido delitos de tráfico de influencia y cohechos y otros, le pagaban los pisos donde vivían las novias de Ábalos, los alquileres, que le pagó a él viajes, algunos viajes y algunas estancias en periodo de vacaciones en el sur de España. Pues eso está prácticamente probado y eso irá a juicio. Los amaños ya de la concesión de mascarillas habrá que probarlo. Pero en el caso de Cerdán, y donde ellos asocian a Ábalos y a Koldo con una parte de la operación, que es un amaño de obras, de concesión de obras públicas, de adjudicaciones, eso no está no está ni probado, no hay nada probado. Lo que hay es que, evidentemente, pues, Santos Cerdán, la mujer de Santos Cerdán trabajaba para una empresa, una cooperativa, que su hermana trabajaba para Servinavar, una sociedad de Anchón Alonso, que había recibido adjudicaciones de obra de los gobiernos en Navarra. Pues eso sí, digamos, el entorno familiar, que su cuñado también trabajaba allí, eso sí está probado, esos son hechos y tal. Pero lo fundamental de la historia de Koldo, Ábalos y Cerdán, y sobre todo de Cerdán, es que según el juez Puente, el juez instructor, ellos tienen que haber sacado 5 millones de euros de amaños de contrataciones y adjudicaciones a Acciona y Servinavar. Y eso no aparece por ningún lado. No solo no aparece, sino que no hay ninguna prueba todavía, pese a que han interrogado a gente del Ministerio de Transportes y de algunas sociedades del Ministerio de Transportes, no hay ninguna prueba de que se mañaron los contratos y las adjudicaciones, y tampoco hay pruebas sobre el dinero. Tampoco hay pruebas sobre el dinero. Y además, ellos intervinieron, hicieron una entrada de registro el 30 de junio, antes de mandar a Cerdán a prisión, en el despacho de Santos Cerdán en Ferraz, en la madrileña calle de Ferraz, del PSOE, y clonaron su ordenador, el ordenador del secretario de organización del Partido Socialista. Sí. No hay un solo informe sobre eso. Eso pasó el 30 de junio. No hay un solo informe. Y después el tema de las audios, de los 8 audios donde aparece la voz de Cerdán, los peritos que él ha contratado y que han trabajado para Bernat Salellas, su abogado, y Jacobo Teijelo en Madrid, Salellas en Barcelona y Jacobo Teijelo en Madrid, pues presentan muchas dudas, porque el propio informe de la UCO dice que pudo haber algún tipo de edición de esos audios. Entonces hay un debate técnico. Se ha visto esto en una sesión en el Supremo la semana pasada, donde peritos presentados por Cerdán y los especialistas de criminalística de la UCO estaban presentes. Y no se ha descartado por completo la posibilidad de que esos audios fueran editados. No por la UCO, sino por el propio Koldo. Y como vemos que la conducta de Koldo es una conducta absolutamente, no le importa a quién ataca, ni cómo ataca, ni con qué argumentos, en la medida que está dando entrevistas a OK Diario cuando él está en prisión, es decir, una serie de entrevistas enlatadas y pagadas. Evidentemente la palabra de Koldo es muy dudosa, y lo que él pudo hacer, si manipular o no va a manipular, pues también está en cuestión. Con lo cual le quiero decir lo siguiente: yo no compro
lo que dice la UCO son los 5 millones que presuntamente se llevaron Cerdán en primer lugar y Ábalos y Koldo en segundo lugar. Porque no veo dónde están los amaños de esas obras, no veo las pruebas y no veo tampoco el dinero. 5 millones es mucho dinero. Més damunt de la taula. M'agradaria, però, si li sembla, començar pel rei emèrit. L'he vist avui, Ernesto, molt actiu a través de les xarxes socials amb aquest tema, perquè s'han publicat aquestes memòries que s'han titulat Reconciliación, s'han publicat coincidint amb el 50è aniversari de la mort del dictador de Franco, una obra de més de 500 pàgines, Déu-n'hi-do, i no en dedica cap a explicar com va aconseguir els diners que li van permetre regularitzar la seva situació amb Hisenda. I aquesta era una qüestió que vostè volia subratllar, no? És a dir, aquests diners d'on van sortir? Hay dos cosas aquí que son muy importantes. La versión que han dado algunos periódicos en los últimos días a través de exclusivas y todo esto presentándolo de manera, en mi opinión, sensacionalista, pone el acento de que son un grupo de empresarios, que ya sabíamos, era una noticia que ya se conocía, prestó dinero al emérito para hacer la segunda regularización en el año 2021, a primeros del 2021, en febrero del 2021, por 4 millones y algo más de euros. Esa segunda regularización tuvo lugar porque el fiscal suizo Yves Bertosa pues descubrió una fundación que era Zagatka, en ruso quiere decir enigma, que pagó alrededor de 10 o 11 millones de euros de viajes en jets privados de Juan Carlos I. 7 millones fueron posteriores a su abdicación, por lo cual digamos, el contenido económico de su defraudación. Son gastos que él no reportó en España, no informó. Los anteriores viajes por 3 o 4 millones pues no entran porque estaba él era rey en ejercicio. Por lo tanto, el artículo 56.3 de la Constitución de inmunidad, interpretado de forma favorable para él, pues eso lo cubría. De modo que quedaron unos 7 millones de euros. La instrucción de la causa en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía del Supremo, se le informó a su abogado, el señor Sánchez Junco, que fue además fiscal anticorrupción con anterioridad, sobre estas diligencias. Y entonces el tema... La pregunta es, ¿son los empresarios, como ha venido a decir últimamente la prensa, los que impidieron que se abra un delito fiscal contra Juan Carlos I? ¿Eso es así? Pues lo que yo digo es que no. No. Porque yo lo investigué en mi libro, El Rey al Desnudo, sí. Se publicó en el año 2021, en junio del 2021, y para ese libro yo tuve una conversación con el fiscal que estuvo a cargo de la investigación en el Tribunal Supremo, que era el número 2 del Tribunal de la Fiscalía General del Estado y el fiscal más importante del Supremo, el teniente fiscal Juan Ignacio Campos. Entonces, mis preguntas a él, que incluían el libro, decían, se le notificó el procedimiento a Juan Carlos I y se le notificaron todos los procedimientos que había abierto contra él, y Juan Ignacio contesta que en efecto no solo se le notificaron los procedimientos, sino que se le ofreció personarse en la causa para conocer qué es lo que se estaba investigando. Pero claro, ni el rey emérito ni su defensor, el señor Sánchez Junco, tenían necesidad de saberlo, porque ya lo sabían lo que habían hecho con los viajes pagados por la Fundación Zagatka, una fundación abierta en Liechtenstein en 2003, una fundación que incluso tenía como primer beneficiario al rey Juan Carlos, segundo beneficiario al entonces príncipe de Asturias, Felipe, y a las infantas Cristina y Elena, No era cosa, en fin. Sí, no. El titular de esa fundación, el que se decía propietario y se dice propietario, es Álvaro de Orleans, un primo remoto de Juan Carlos I. El primer beneficiario era Juan Carlos I, el segundo beneficiario era el príncipe de Asturias, Felipe,
y las terceras y cuartas beneficiarias, las infantas Elena y Cristina. Esto lo abrió, dice Orleans, en honor a la democracia en el año 2003 en Liechtenstein. Entonces, en honor a la democracia que representaba el esfuerzo que había hecho Juan Carlos I en la transición. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está la cuestión? Y la cuestión no está en los 4 millones que prestaron para la segunda regularización para esos viajes, entre los cuales esos viajes los hacía Juan Carlos I, hacía largos viajes de Bali, por ejemplo, hay viajes de Bali a Estados Unidos, viajaba además acompañado de señoritas, o en un caso muy importante, una empresaria norteamericana que se llama Carol McFadden, y que precisamente al conocer este nombre, Villarejo, aunque esto no lo ha contado nunca él, pero yo sí lo he investigado, Villarejo le puso a la pieza, al pendrive, que luego terminó, cuando se hizo el registro de su casa en la Audiencia Nacional, le llamó a esa pieza Carol. Y en esa pieza estaban las conversaciones que él le había grabado a Corinna Wittgenstein en sus 3 visitas a Londres en el año 2015 y 2016. Como le gustó la idea de Carol McFadden, de estas empresarias que acompañaban en alguno de sus largos viajes a Juan Carlos I, le puso a Carol. Nunca nadie supo Carol. Yo pregunté un día y me dijeron, no sabemos por qué. ¿Por qué? Digo, es una chica, no sabemos quién es, pero finalmente... Ara ja sabem qui és. Sabemos quién es, Carol McFadden. Es una chica de Beverly Hills, empresaria, que tuvo una relación con Juan Carlos I y que es probablemente la menos conocida de sus relaciones. Usted no habrá oído nunca hablar de ella. No, la verdad es que no. Entonces, yo lo publiqué ya en mi libro, Operación Jaque Mate, sobre el caso Villarejo. Entonces, volvamos ahora a la realidad. Sí. La verdad de la historia es que, según me lo contó Juan Ignacio Campos, que luego murió el 15 de diciembre de manera sorpresiva, pero yo lo incluí en el libro antes de que él se muriera, por lo tanto tuve ocasión de contrastarlo con él. El problema era es el siguiente: ¿por qué la Fiscalía del Supremo y la Agencia Tributaria aceptaron esa regularización cuando no cumplía los requisitos? ¿Por qué no cumplían los requisitos? Porque se exige de una declaración complementaria o una regularización fiscal como esta que sea espontánea, voluntariosa. Ja, és a dir, que l'emèrit digués vaig a fer-ho. Vull fer-ho. Claro, y además, según la ley, según el artículo 305 del Código Penal, no tiene que haber una notificación previa. Si ya hay una inspección o una notificación previa o algún tipo de actuación, ja no és espontània. És a dir, que ha de ser que per la teva consciència, per la teva situació, tu diguis, vaig a regularitzar la meva situació. Exacto. Entonces, ¿qué pasó aquí? La pregunta que yo le hice a Juan Ignacio Campos y que él me contestó es si se había notificado al emérito sobre las investigaciones, y me dijo, primero, se le ofreció personarse a su letrado. Su letrado, el señor Sánchez Junco, dijo que no se personaba, que agradecía la oferta, pero que no se personaba. Y en segundo lugar, cada vez que se abrió cada uno de los 3 procedimientos se les notificaba. Cada uno de los 3 procedimientos, a medida que se iban abriendo. Entonces, la declaración no fue espontánea. Aquí hubo un apaño entre la Fiscalía del Supremo y de la Asociación Española de la Administración Tributaria, la EATO, la Agencia Tributaria, para decirlo de manera abreviada, por el cual le hicieron una excepción. Vamos, le hicieron una excepción y le aceptaron una regularización que no correspondía, digamos, aceptar, porque no reunía los requisitos. Además, tampoco fue completa, que es otro de los requisitos, porque hubo unas armas que él no informó y que aparecieron después y que fueron objeto de una investigación. És a dir, que aquesta regularització va ser fraudulenta. Eso es decir, lo que yo sostengo es que la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Agencia Tributaria hicieron un apaño por el cual, digamos, le aceptaron una regularización que no podía ser, que
O sigui que en circumstàncies normals... No respondía a lo que a Marc le harían o a Ernesto le harían si te pescan. Porque te aplicarían la ley con total rigor y dirían, oye, tú quieres pagar, sí, pero si te avienes espontáneamente, te regularizamos. Pero si no, no puede ser. Entonces, claro, este tema es muy diferente a decir, no, son los empresarios. No son los empresarios. Es el Tribunal Supremo el que, digamos, facilitó las cosas para digamos que a él se le aceptara una regularización que en ningún caso se acepta normalmente porque los requisitos no estaven. Recordem que aquesta regularització va ser de més de 4 milions d'euros al fisc l'any 2021. Exactamente, pero además, fíjese cuando se hace la regularización. Cuando Sánchez Junco advierte de que se envía una comisión rogatoria para averiguar en Suiza sobre la Fundación Sagatka, que eso es en enero, finales de enero, 1 de febrero, en ese momento hace la regularización. En otros términos, está todo, digamos, trabajado de una manera medida, ¿no? Ellos habían hecho una primera regularización, habían hecho una primera regularización sobre unos dineros que les había dado un magnate mexicano, una regularización que fue de 600 y pico mil euros y bueno, pues creyeron que con eso se resolvía todo. Pero cuando vieron que el fiscal Bertosa estaba dispuesto a dar los datos de la Fundación Sagatka, que era la fundación que pagó esos jets privados que utilizaba Juan Carlos I antes de cuando era rey y luego después del 2014 cuando abdicó, entonces dijeron, bueno, aquí si no hacemos, estos son gastos. Teóricamente el titular de la fundación era Álvaro de Orleans, pero los que realmente parecía que tenían la sartén por el mango era el rey, porque los gastos eran del rey. Entonces, en ese momento, ellos deciden regularizar. Fue una regularización oportunista, no fue espontánea y tampoco, como le digo, fue completa. Entonces, un fiscal con el cual consulté y que tiene larga experiencia de trabajo con la agencia tributaria, me explicó, si lo que hubo no fue una notificación, como dice la ley, el artículo 305 del Código Penal para las regularizaciones, sino un aviso, él me dice, eso es ya literatura del género de la picaresca. Porque él explica, la EAT ha probado su propia medicina, han insistido durante años en tener la última palabra sobre el delito fiscal, de modo que solo fuera delito lo que ellos decían, y no lo fuera si ellos decían que no. De modo que el proceso penal fuera únicamente una herramienta de presión para conseguir el pago. Si pagas te libras, si no pagas te soltamos el brazo, secular como en la Inquisición. Al final lo consiguieron y se reformó el Código Penal, para que la regularización produzca efectos de absoluta impunidad, dice este fiscal, y concluye, pero resulta que han tenido que comulgar con rueda de molino para salvarle el culo a Juan Carlos I. Y ahora, después de hacerlo, ya tenemos un precedente jurisprudencial que los demás contribuyentes defraudadores van a escribir nada más asomarse un inspector de Hacienda. Este fiscal, Marc, que no voy a decir el nombre, pero es muy importante, sí, es muy importante, tiene mucho sentido del humor, y dice lo siguiente, una espontaneidad, la del rey emérito, que da risa, y si la aplican realmente, veo que los fiscales económicos tendrán que reciclarse para pasar a la especialidad de la seguridad vial. Bueno, el que està clar, em sembla sensacional. La meva conclusió, com deia vostè, que Juan Carlos, Marc y Ernesto no estan a la mateixa categoría. Això està clar. No, la justicia no es igual para todos y la agencia tributaria no es igual para todos. ¿Se acuerda aquello que decía Juan Carlos, no? La justicia es igual para todos. Atenció, a veure si s'hi haurà de dedicar també no tanto como la del Wyoming, no tanto como la del Wyoming, pero sí. A Ernesto